increíbles detalles revelan cómo una limpiadora salvó a un millonario con un acto extraordinario. Elena, con sus manos callosas y su mente en constante movimiento, cruzaba el umbral del lujoso edificio en la colonia Roma. El resplandor de las luces y los murmullos de los millonarios la envolvían, pero su esencia seguía siendo la sombra que limpiaba el suelo donde otros brillaban. A sus 38 años, cada día era una lucha, una danza entre el amor a sus 2 hijos y la necesidad de sobrevivir. La tristeza y la esperanza competían en su pecho como un eco ensordecedor. ¿Cómo había llegado a este punto, donde el sacrificio parecía no tener fin? Mientras frotaba el suelo del despacho de Alejandro, el empresario español, un silencio inquietante la envolvió. Él, apesadumbrado, se veía atrapado en sus pensamientos. La incertidumbre de su mundo empezaba a caer como un velo. Su imperio, construido con esfuerzo y sacrificio, estaba a punto de desmoronarse. Elena sintió una punzada de empatía. La idea de perder, de ser despojados de algo vital, resonaba profundamente en su corazón. Sabía lo que significaba perder todo, y la angustia la abrazó con fuerza. El dilema se presentó de repente. ¿Debía entrometerse en la vida de aquel hombre que parecía tenerlo todo, aún en medio de su caída? La necesidad de ayudarlo chocaba con sus propios miedos. Sus hijos, pensaba, no solo eran su razón de ser, sino el baluarte que la mantenía de pie. Pero la determinación que había cultivado a lo largo de su vida la empujaba hacia adelante. Pasó de ser una simple limpiadora a convertirse en observadora de un mundo que no le pertenecía. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada día que pasaba, se sentía más comprometida a buscar la verdad tras la crisis de Alejandro. Las horas que dedicaba a investigar en la biblioteca local, revisando documentos, sintieron como si el tiempo se detuviera. Empezó a escarbar en detalles, conexiones ocultas que la llevaban más cerca de la resolución. Se fue formando una disciplina casi obsesiva, como si algo en su alma la empujaba a descubrir la clave que podía salvar al hombre que, sin saberlo, ya había cambiado su vida. Pero el camino no era ni mucho menos simple. Las largas noches de desvelos, la soledad y la presión de sus propios problemas la mantenían en un estado perpetuo de tensión. Era un tira y afloja entre su lucha personal y la responsabilidad que sentía hacia Alejandro. La línea entre sus emociones y sus compromisos profesionales se difuminaban. 2 mundos se estaba volviendo borrosa. Mientras buscaba salir adelante, las sombras de sus pensamientos la acechaban. ¿Acaso estaba sacrificando a sus hijos? ¿Los estaba dejando atrás por un hombre que no la conocía en realidad? En medio de esa vorágine emocional, un grito interno resonaba, clamando por respuestas. Cada verdad que desenterraba era una victoria pequeña pero agridulce. Pero dentro de ella, el miedo se expandía. ¿Sería suficiente? ¿Podría su esfuerzo cambiar el curso de la historia que se deslizaba entre las manos de Alejandro y las suyas? La presión aumentaba, las expectativas crecían y el tiempo se convertía en un enemigo invisible. Con el jurado a punto de tomar una decisión, un sudor frío comenzó a recorrer su espalda. Miró a Alejandro a los ojos y en ese momento supo que el destino de ambos estaba tejido en un mismo hilo. La angustia apretaba su garganta. ¿Lograrían sortear las sombras de la injusticia o quedarían atrapados en la red de un sistema desequilibrado? La sala resonó con un silencio espeso, un momento que podría cambiarlo todo. Todo estaba por decidirse. Elena se quedó inmóvil, el tiempo pareciendo detenerse en ese instante decisivo. La mirada profunda de Alejandro, llena de dudas,
dudas la obligó a reflexionar sobre su propia vida. Ella, una mujer anónima, estaba a punto de enfrentar un dilema que podría definir su futuro. ¿Valía la pena arriesgarse por alguien que nunca había reconocido su esfuerzo? Cada paso hacia adelante era una lucha interna. En su mente se desató una batalla entre la lógica y la emoción. Con sus hijos en casa, la responsabilidad pesaba en su pecho como una piedra. Sin embargo, la idea de una oportunidad para cambiar no solo la vida de Alejandro, sino la suya, empezaba a cobrar fuerza. Se vio en el espejo de su propia lucha, una madre sacrificada, una mujer con sueños enterrados, ahora dispuesta a arriesgarlo todo. Decidida, regresó a su búsqueda de información. Sin embargo, esta vez no se trataba solo de buscar datos de interés. Devoró libros sobre estrategias empresariales y estudios de casos de quiebras exitosas. La bibliotecaria, al verla, notó su dedicación y le ofreció su ayuda, sugiriendo textos que pudieran ser clave. Elena sintió una chispa encenderse en su interior. No solo era una limpiadora, era una investigadora, una solucionadora de problemas en su propia narrativa. Al día siguiente, mientras limpiaba las oficinas de Alejandro, observó su despacho con nuevos ojos. Los documentos esparcidos contaban una historia, unos contratos mal firmados, informes financieros que revelaban más de lo que él quería mostrar. Un patrón comenzó a emerger. Elena pensó en cómo podría presentarle esa información sin parecer intrusiva. La estrategia estaba surgiendo de su inquietud y al mismo tiempo la adrenalina recorría sus venas. Sin embargo, cada descubrimiento traía consigo el eco de su propia inseguridad. Si lograba ayudar a Alejandro y orientarlo, ¿podría eso abrir nuevas puertas para ella? ¿Acaso estaba en su búsqueda de verdad y justicia, sembrando expectativas insalvables? La presión a su alrededor crecía como una ola y la decisión de intervenir se hacía más urgente. Esa tarde, mientras Elena revisaba unos archivos, un nombre apareció de manera repetida: Carlos Umana, un socio de Alejandro que tenía un perfil oscuro en el mundo de las inversiones. La sensación de que algo no estaba bien apretó su estómago. Sin perder tiempo, comenzó a tomar notas. Tenía que actuar rápido, el tiempo no estaba de su lado. Aquella noche se sentó en su modesto comedor con sus hijos a su lado. La sonrisa de ellos ofrecía un refugio momentáneo de sus miedos, pero al mirarlos se sintió abrumada por la necesidad de hacer algo grande. La dualidad de su vida se hacía más evidente, su deseo de protegerlos versus la voluntad de arriesgarlo todo por un desconocido que podía ser el recurso de su triunfo. ¿Y si esa decisión resultaba en un fracaso? ¿Qué pasaría con sus pequeñas esperanzas? La mañana siguiente, cuando la rutina de la limpieza se mezcló con la incertidumbre, Elena se dio cuenta de que había llegado el momento de enfrentar su propio destino. Ya no podía esconderse detrás del papel de limpiadora, debía hacerse escuchar, y no solo en un susurro, sino con toda la fuerza de su voz. Se armó de valor y buscó a Alejandro, dispuesta a compartir lo que había descubierto. Sin embargo, un rumor inquietante recorrió la empresa. Carlos Umana estaba preparando un golpe contra él que podía llevarlo a la ruina. Con esa revelación, el aire se volvió denso a su alrededor. Elena sabía que su próximo paso sería fundamental y a la vez aterrador. Enfrentarse a Umana no solo era un riesgo para el empresario, sino también para ella. A medida que se acercaba el momento crucial, sus pensamientos la abrumaban. Las decisiones que estaba tomando la convertirían en heroína o en víctima. Recorriendo el pasillo hacia la oficina de Alejandro, el sudor le resbalaba por la frente. Cada latido de su corazón resonaba con la determinación de cambiar su historia, de dejar de ser solo un espectador. Pero, ¿qué pasaría si todo se venía abajo? En ese instante, cuestionarse si todo eso significaba renunciar a su papel de madre era el verdadero dilema. La puerta del despacho de Alejandro se dibujaba frente a ella, un portal hacia lo desconocido. Con la determinación revoloteando en su pecho, golpeó con fuerza, lista para un viaje que podría cambiar no solo el destino de un millonario, sino también el suyo propio. ¿Qué ocurriría cuando la verdad se revelara frente a aquellos que nunca imaginaron la magnitud de su historia?
Elena respiró hondo antes de abrir la puerta. La decisión de entrar en la oficina de Alejandro era tanto un desafío como una liberación. Mientras empujaba la puerta, la luz del despacho la envolvió y su corazón latía desbocado. Al entrar, se encontró con Alejandro sentado tras su escritorio, con la mirada perdida en un informe. Su postura, ligeramente encorvada, denotaba la presión que soportaba. «Elena», comenzó él, sorprendido, pero la mano de ella se alzó, paralizando el momento. «Alejandro, necesito hablarte. Hay algo importante que descubrí y puede que te ayude», dijo, sintiendo cómo su voz temblaba al pronunciar esas palabras. Era una declaración de intenciones que atravesaba la línea entre su papel habitual y su nuevo papel como aliada. Él la miró con curiosidad, apenas capaz de esconder su escepticismo. La conversación entonces fluyó como un río desbordado. Elena le explicó las conexiones entre los documentos que había revisado, cada detalle alimentando su confianza. Mientras ella hablaba, vio la incredulidad en los ojos de Alejandro ir transformándose lentamente en atención. Las afirmaciones que antes parecían insignificantes cobraron vida en el ambiente. Alejandro empezó a hacer preguntas, su mente girando en torno a las posibilidades, dándole forma a las respuestas que Elena proporcionaba. Era evidente que la preocupación ahora se entrelazaba con la atención genuina que él le brindaba. De pronto, ella se sintió vista, como si sus palabras tuvieran peso. «Alejandro, Carlos Humana está comprometido en algo mucho más oscuro de lo que podemos manejar», continuó Elena, sintiendo que el momento de ser escuchada había llegado. «Tengo las pruebas, los documentos que pueden demostrarlo». La expresión de Alejandro se tornó grave, el ambiente se llenó de tensiones no dichas. Elena sentía el eco de su propia verdad resonando en cada palabra de él. «Esto podría ser un suicidio profesional para mí, Elena. Si publicamos esto, podría arrastrarnos a todos». Esa frase resonó en sus pensamientos. Ella sabía que no solo estaba en juego la reputación de Alejandro, también su propio futuro, el de sus hijos y el de todos aquellos a quienes las decisiones de Humana podían afectar. La responsabilidad de esa verdad estaba pesando más de lo que había anticipado. «Pero, ¿qué es lo que quieres, Alejandro? ¿Protegerte a ti mismo o proteger lo que aún queda de tu empresa?» La determinación de su voz resonó en el aire pesado de la oficina. Esa situación era su primer confrontación directa, pero más allá del miedo, había valentía. Alejandro se quedó callado, luchando con su propia lucha interna. Elena comprendió que ese era su momento y no podía permitirse vacilar. «Sé que puedo ayudarte a revertir esto. No quiero ser solo la mujer que limpia, quiero ser parte de la solución», afirmó con firmeza. Las palabras cruzaron un umbral, creando un nuevo espacio entre ellos. La relación entre la limpiadora y el empresario era más que interacciones cotidianas, era una danza de desafíos y descubrimientos, donde cada uno de ellos se forjaba como un nuevo ser. Sin embargo, la sombra de Humana se cernía sobre ellos como una amenaza latente. Mientras hablaban, Elena no pudo quitarse la sensación de que el tiempo se les escapaba. Cada minuto que pasaba, el riesgo aumentaba y la inquietud en su pecho crecía. «Alejandro, si esto se descontrola, no podemos mirar atrás. Tendremos que enfrentar a Humana juntos», exclamó, sintiendo que estaba marcando un punto de no retorno. La idea era aterradora, pero a la vez liberadora. Alejandra necesitaba un aliado y había decidido que sería él. La decisión estaba hecha, pero el camino aún era incierto. Con un gesto decidido, Alejandro tomó un documento de su escritorio. «Si estamos haciendo esto, necesitamos un plan sólido, no podemos dejar cabos sueltos». Así, en medio del caos, una súbita claridad se manifestaba en la mente de Elena. Estaba comenzando a comprender el poder que poseía no solo para cambiar su destino, sino para enfrentar a aquellos que la habían ignorado por tanto tiempo.
Mientras ambos se preparaban para lo que vendría, la puerta se abrió repentinamente. Una figura familiar apareció en el umbral. Era Carlos Umana. Con una risa sardónica y la mirada penetrante de quien sabe mucho más de lo aparente, interrumpió ese momento decisivo. La sensación de que el enfrentamiento estaba a punto de comenzar llenó el aire. «¿Qué están tramando, amigos?», preguntó con una voz tensa. La incertidumbre se apoderó de Elena, una vez más llena de dudas sobre su papel en todo esto y lo que realmente significaría enfrentar a Umana. Su determinación se sacudió, pero su propósito se hizo más fuerte. La tensión era palpable y el futuro se desdibujaba ante ella. ¿Sería capaz de enfrentarlo y seguir adelante en esta nueva senda que se había trazado? La respuesta se encontraba fuera de su alcance y el tiempo jugaba en su contra. Su transformación era inminente, pero el verdadero reto apenas comenzaba. Elena sintió como su corazón se aceleraba al ver a Umana en la puerta. La incrédula mirada del poderoso empresario se sentía como un peso sobre sus hombros. No solo estaba en juego su futuro, sino también el de Alejandro, quien parecía dividido entre la lealtad y el miedo. En ese instante, las palabras que había ensayado en su mente se disolvieron, reemplazadas por una vertiginosa combinación de adrenalina y miedo. ¿Tramar? Solo estamos discutiendo temas de la empresa, intentó Alejandro, su voz firme, pero su mirada delataba la inquietud. Elena, aún bajo el impacto de la intrusión, aprovechó para observar a Umana más de cerca. Era un hombre de imponente presencia, un hábil manipulador que había forjado su éxito a través de tácticas despiadadas. En su interior, Elena supo que había llegado el momento de desmarcarse de su rol tradicional, de ser solo la limpiadora. Lo que realmente está en juego es mucho más que cuestiones de negocios, se atrevió a agregar, encontrando en su determinación una chispa de valentía. Carlos, no eres el único que tiene secretos. La frase flotó en el aire, llena de desafíos, un tirón en el estómago que provocó un escalofrío en Alejandro. Umana retrocedió un paso, sorprendido. La mirada de Elena se mantuvo firme. Era un pequeño acto de desafío, pero a esas alturas cada detalle contaba. Los juegos de poder que habían definido su vida social ahora se volcaban sobre ella con una inercia irresistible. ¿Acaso crees que puedes jugar en mi liga?, respondió él, una sonrisa sardónica resaltando sus rasgos. Tienes mucho que perder si decides cruzar esta línea. Su tono era amenazante, un recordatorio de que el juego no era solo profesional, era personal. Elena sintió el miedo asomarse nuevamente, pero rápidamente se deshizo de su influencia. Sabía que el riesgo que había tomado al entrar en la oficina no podía retroceder ahora. La vida que había conocido como limpiadora, donde las sombras se deslizan en la rutina, se despedía lentamente. Cada palabra que intercambiaba con Alejandro, certificados ahora la transformaba en alguien más valiosa, alguien que tenía un papel activo en esta narrativa. «Alejandro, tenemos que actuar», dijo, volviéndose hacia él. La frialdad que reflejaba el rostro de Umana se reforzaba en su mirada, como si estuviera disfrutando del espectáculo. Cada segundo cuenta. La urgencia en su voz provocó que Alejandro despertara. Con un movimiento de mano, hizo un gesto hacia la silla en la que había estado sentado momentos antes. «Tienes razón», afirmó, acercándose a la mesa y tomando un bolígrafo. La actitud en su postura era diferente, ahora parecida a la de un compañero en la lucha. Elena sintió un nuevo ardor en su interior. Tenía que esbozar un plan, un contraataque que no solo tuviera en cuenta la seguridad de ellos, sino que también surciera los hilos del futuro incierto que se deshilachaba ante ellos. Podemos reunir a las personas adecuadas, diseñar un acercamiento que sea estratégico, planteó, sintiendo cómo cada idea comenzaba a tomar forma en su mente. ¿Y si Umana se entera?, preguntó Alejandro, proyectando sus dudas. Pero había una protección en la ira que sentía por la manipulación del directivo que lo hizo más receptivo. Elena tomó un instante para procesar la pregunta. Umana no tiene idea de lo que realmente puede enfrentar si seguimos juntos. Es un juego peligroso, pero no estoy dispuesta a quedarme como una espectadora más.
La firmeza en su voz le brindó confianza a Alejandro, quien había caído en una espiral de indecisión. Justo cuando la tensión parecía desvanecerse, Humana, que había permanecido en el fondo observando, dio un paso al frente. No me subestimen, conozco cada jugada. Si creen que pueden derrotarme, están cometiendo un grave error. El rostro de Elena se endureció. La respuesta de Humana era un recordatorio claro de la lucha que les esperaba. Sin embargo, en su interior una llama de determinación ardía más intensamente. En lugar de ceder al miedo, decidió enfrentar los desafíos con toda su fuerza. Un nuevo sentido de propósito se instaló en su mente. No era solo la supervivencia lo que estaba en juego, se trataba de su reinvención. Sabía que estaba sumergida en un juego que requería astucia, valentía y un indomable deseo de trascender lo que había sido. Entonces, la puerta se cerró de golpe tras Humana. El silencio en la oficina era ensordecedor, pero también lleno de posibilidades. Bien, Alejandro, ahora tenemos que comenzar a planear. Debemos adelantarnos a sus movimientos. Esa era la señal que necesitaba. Mientras sus corazones latían al unísono con una meta común, Elena supo que lo que seguía sería un camino lleno de retos, pero finalmente estaba dispuesta a enfrentarlos. Sin embargo, la mayor revelación aún estaba pendiente Humana que podrían transformar el rumbo del enfrentamiento. La búsqueda de respuestas comenzaba ya. Elena se sentó en la silla que había quedado libre, una especie de trono improvisado en medio del enorme espacio de la oficina. La imagen de Humana seguía alimentando su indignación. Las palabras de él resonaban en su mente, pero a medida que tomaba un momento para respirar, su determinación creció. Sabía que no solo era una limpiadora, era una mujer que había llegado a entender los complejos entrantes y salientes de aquel mundo oculto. Alejandro, empezó, su voz ahora más firme. Debemos recopilar información. Necesitamos reunir pruebas sobre lo que hemos visto, sobre cómo opera Humana. No se trata solo de la seguridad de nuestra posición, se trata de descubrir sus debilidades. Los ojos de Alejandro, que antes mostraban temor, ahora brillaban con una mezcla de admiración y motivación. Con cada palabra que compartía, la posibilidad de transformación se hacía más tangible. Era como si los acontecimientos de los últimos días la hubieran ido moldeando, permitiéndole descubrir su propia fortaleza en el proceso. La Elena que entró a esa oficina era diferente a la que estaba ahora. Aquel aura de duda y desconfianza que la había acompañado durante tanto tiempo empezaba a desvanecerse. Necesitamos crear una red de aliados, personas que se atrevan a hablar, continuó, sintiendo que el poder de la acción comenzaba a fluir entre ellos. Si logramos documentar cualquier cosa sospechosa que haga Humana, podremos tener cierta ventaja al confrontarlo. Alejandro asintió, pero había un destello de preocupación en su mirada. Pero Elena, ¿qué pasará si nos descubre? Esto podría arruinar nuestras vidas de maneras que ni imaginamos. ¿Un reto? Una duda. Elena se adentró en la oscura corriente de su mente y encontró una respuesta. Todo lo que hemos construido se sostiene sobre cimientos inciertos. Si esperamos a que Humana haga su movimiento, probablemente no quedará nada de nosotros. Lo que necesitamos ahora es actuar. Si fallamos, que al menos lo hagamos luchando. Mientras hablaba, se dio cuenta de que el fuego dentro de ella se convertía en valor tangible y empezaba a encender algo en Alejandro. Se estaba definiendo en su mente un nuevo camino para ambas partes, algo que, aunque arriesgado, prometía ser liberador. «Te seguiré», dijo finalmente Alejandro, la voz entrecortada por la emoción. «Voy a hacer lo que tú digas». Elena sonrió, sintiendo que sus fuerzas se unían en una lucha compartida. Sabía que el camino que les esperaba sería espinoso, lleno de decisiones difíciles, pero en su interior creía que era el único camino hacia la libertad. Pasaron las siguientes horas organizando sus pensamientos e ideas. Juntos diseñaron un esquema que incluía una lista de posibles aliados entre los empleados de Humana, aquellos que podrían tener información valiosa sobre su comportamiento y las operaciones de la empresa.
Cada nombre que Elena anotaba en el papel se sentía como una alianza más hacia su objetivo. Sin embargo, en cada momento de planificación surgían nuevas preguntas inquietantes. ¿Cómo podrían acercarse a esos aliados? ¿Sería seguro compartir sus intenciones? Cada respuesta parecía abrir más puertas a la incertidumbre. Mientras el tiempo pasaba, un nuevo conjunto de temores emergió en su mente. Era evidente que no solo debían estar preparados para enfrentar a Humana, sino que también cada paso debía ser calculado, pues cualquier desliz podría costarles caro. A medida que se planteaban las estrategias, los temores se entrelazaban con un creciente sentido de esperanza. La posibilidad de una victoria contra el opresivo ejecutivo crecía a cada instante que pasaban juntos en esa oficina. Pero la pregunta aún latente en el aire era, ¿realmente tenían lo necesario para desafiar a un hombre como Humana? Con esa inquietante duda flotando en su mente, Elena supo que lo que estaba en juego no solo era su seguridad, sino también la identidad que estaba comenzando a forjar. Sabía que cada decisión podría llevarla más lejos de ser una simple limpiadora. Pero, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para conseguirlo? Esa era la pregunta que se mantenía latente en su interior, a la espera de ser respondida en el siguiente movimiento. Las sombras del futuro se acercaban, y con cada momento, el miedo y la determinación se convertían en sus más cercanos aliados. La lucha estaba a punto de comenzar, y con ella, la revelación de lo que realmente significaba su coraje. Pero, de repente, un ruido en la puerta le interrumpió, recordándole que los secretos ocultos requieren ser liberados. ¿Sería el momento de afrontar sus miedos o de esconderse de ellos nuevamente? Elena sintió cómo su corazón latía con fuerza ante el repentino ruido en la puerta. Consciente de que esa primera reacción solo era un reflejo de sus miedos, se obligó a calmarse. La mezcla de adrenalina y ansiedad se convirtió en una aliada inesperada. No podía dejar que esos sentimientos se apoderaran de ella. Necesitaba tener el control. Alejandro se giró hacia ella, los ojos abiertos de par en par, y entre un susurro y una mueca preguntó, ¿y si es humana? Si lo fuera, no estaría aquí por casualidad, Alejandro, respondió con una solidez que trató de transmitir. Vamos a averiguar quién es. Caminó hacia la puerta con paso firme, cada movimiento representando una pequeña victoria personal. La Elena, que había sido una figura insignificante frente a los ejecutivos de la empresa, ahora se enfrentaba al escalofriante misterio de lo desconocido. Sus manos temblaban ligeramente, pero su determinación crecía. Al abrir la puerta, se encontró con un compañero de trabajo, Carlos, un hombre de aspecto cansado que casi siempre esquivaba las miradas de los demás. Sin embargo, ese día su rostro reflejaba seriedad. «Escuché lo que estás planeando», dijo, apenas levantando el tono de voz, «y creo que puedo ayudarte». Elena sintió un leve alivio, pero también una oleada de precaución. Era un desconocido que aparecía en la historia que estaba empezando a hilar con Alejandro. «¿De qué hablas, Carlos?» «Humana no es tan invulnerable como parece. He visto cosas, conversaciones, acuerdos oscuros», agregó él, su voz casi en un susurro. «Pero no puedo hablar sin antes tener la certeza de que estáis con la intención correcta». Era un dilema, un momento donde debía decidir si abrir aún más la puerta a colaboraciones arriesgadas o cerrarla para mantener a salvo su propia piel. Sin embargo, la palabra «correcta» pareció resonar en su mente. ¿Era esto lo que había estado buscando? ¿Una señal del universo que validara su creciente coraje? «Carlos, si quieres ayudarnos, necesitamos saber exactamente lo que sabes. Humana juega un juego peligroso y nosotros queremos cambiar las reglas». Con cada palabra de Elena, esa fuerza interna que había estado brotando en ella se reafirmaba. La incertidumbre empezaba a amainar como una tormenta en el horizonte. El momento de tomar control había llegado. Así, Carlos se unió a ellos, y con un gesto casi inconsciente, Elena sintió que estaba formando parte de algo mucho más grande que cuidar de una simple oficina.
Pasaron horas desglosando sus experiencias compartidas, sus miedos alineándose, al igual que sus esperanzas. Cada pequeño detalle que Carlos les brindaba era una pieza de rompecabezas que ellas estaban armando, transformando su visión de la oportunidad. Sin embargo, sutilmente, su mente también cuestionó lo que estaban haciendo. ¿Tenían real conocimiento de a quién estaban desafiando? La figura de Humana, autoritaria y destructiva, comenzaba a dibujarse más nítida entre las obsesiones que compartían. Lo que estaban a punto de emprender no solo implicaba sus trabajos, sino sus vidas. Alejandro, quizás sintiendo el mismo peso sobre sus hombros, interrumpió sus pensamientos. ¿Y si esto no sale bien? ¿Y si nos atrapan en la treta? Las consecuencias podrían ser devastadoras. Esa inminente verdad hizo que Elena dudara momentáneamente, pero la duda no logró ensombrecer su compromiso. Si permanecemos aquí, estamos a merced de Humana. No podemos seguir siendo el blanco fácil. Imaginemos un futuro donde no seamos solo limpiadoras. Imaginen ser protagonistas de nuestra propia historia. Con ese comentario, los tres comprendieron que lo que estaban cultivando era más que solo una rebelión. Era un viaje hacia la autovaloración, un camino que les revelaría capacidades latentes y les introduciría a un nuevo estrato del poder que nunca habían considerado. En ese contexto, se hicieron promesas a sí mismos. No solo desafiaban al hombre que parecía invencible, sino que estaban rescatando sus propias identidades. Justo cuando la conversación alcanzaba un punto culminante, Carlos se llevó una mano a la cabeza como si hubiera recordado algo crucial. Hay una reunión mañana en la que Humana estará. La tensión subió y Elena sintió que lo que había comenzado como un simple acto de resistencia se transformaba en la mayor batalla de su vida. ¿Estaban listos para enfrentarse al hombre que había arrastrado sus vidas al abismo? Era ahora o nunca, pero el eco de su voz resonó. ¿Qué ocurriría si todo lo planificado resultara ser insuficiente? Un nuevo nivel de incertidumbre se cernía sobre ellos, y esta vez no hubo vuelta atrás. Elena pasó la noche en vela. El zumbido en su mente la mantenía despierta. La idea de la reunión, una estrategia que parecía tan audaz como suicida, no dejaba de girar en su cabeza. Se levantó varias veces, recorriendo su pequeño apartamento como un león enjaulado. Pronto, el murmullo de sus pensamientos se limitó a un tema. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por conseguir lo que realmente deseaba? A la mañana siguiente, el cielo gris se alineaba con su estado de ánimo. Se miró en el espejo, el reflejo de una mujer que había renunciado a ser invisible. Caras nuevas en su vida la animaban. Carlos había demostrado ser una sorprendente fuente de conocimiento, y Alejandro, a pesar de sus dudas, había mostrado interés en luchar por su futuro. En el trayecto hacia la oficina, el transporte público estaba lleno, pero en su mente había un vacío que solo llenaba con el propósito de cambiar su destino. Revivió cada palabra que había intercambiado con Carlos sobre Humana. Tratos ilegales, amenazas y formas sutiles para manejar a quienes cuestionaban su autoridad. Eso no podía seguir así. Llegó al trabajo impregnada de una energía nueva que nunca había sentido. La pulcritud del espacio en el que trabajaba ahora parecía insignificante. Las oficinas donde antes pasaba desapercibida eran un campo de batalla en el que estaba dispuesta a luchar. Se notaba el peso de su decisión en cada paso, cada interacción con los demás. Cuando vio a su jefe, la angustia que solía paralizarla se disipó. Se armó de valor antes de abordar a Humana. «Hoy tengo algo que necesito discutir con usted», dijo, causando que el hombre, que siempre parecía tan concentrado en su poder, la mirara con curiosidad. La frialdad de su mirada era un recordatorio de la amenaza que representaba, pero la coraje que sentía la impulsaba a seguir adelante. La solicitud de una reunión fue concedida, y mientras se acercaba a la sala de conferencias, sintió que cada paso era una declaración de su nueva filosofía de vida. Iba a hacer todo lo posible por cambiar su historia, aunque también comprendía que el hombre al que estaba a punto de enfrentar no temía el desafío. Ella había comenzado a conceptualizar su resistencia como un derecho, una exigencia en lugar de un favor. La sala de conferencias olfateaba a temor, y cuando Humana entró, el aire se hizo denso. Cada mirada se centró en él, pero Elena no cedió.
Comenzó a exponer sus ideas sobre nuevos proyectos, hablando con la seguridad de alguien que no tenía nada que perder. Humana le escuchó, sus gestos y muecas calculadas parecían analizarla por completo, y ella sintió que su mente trabajaba más rápido de lo que hubiera deseado. A medida que hablaba, no podía evitar la sensación de que estaba en una cuerda floja. La tensión crecía y en ese momento crucial recordó las promesas que se habían hecho entre ella, Carlos y Alejandro. Los ideales que habían compartido resonaban fuerte y claro. Este era su momento. El final de la reunión llegó y mientras las palabras de Humana se deslizaron de su lengua con desdén, una idea audaz emergió entre sus pensamientos confusos. ¿Y si lo que había planeado no solo implicaba cambiar el destino de sus vidas, sino también poner en jaque al mismísimo Humana? Se despidieron y salió de la reunión, su corazón latiendo con furia. Sabía que necesitaba algo más que un cambio personal. Se requería una estrategia concreta para desmantelar su dominio. Las revelaciones sobre las capacidades que había estado ignorando comenzaron a surgir en su mente. Fue en ese instante que entendió que no era solo una limpiadora. Sus habilidades de observación y escucha podían convertirse en potentes herramientas para la resistencia. Su mente se llenó de planes, pero el recipiente de los tiempos se reducía. Tenían la reunión con Carlos y Alejandro en unas horas, y la tensión de la incertidumbre se coló en su interior. La idea de un plan que podría costarles todo le daba miedo, pero también un extraño sentido de libertad. En el fondo, una pregunta la acechaba. ¿Podría convertirse en la heroína de su propia historia o quedaría aplastada por su propia ambición? Mientras se adentraba en la próxima fase de su travesía, se sintió en el centro de un escenario cuyas luces brillaban más que nunca. Era solo cuestión de tiempo antes de que la verdad saliera a la superficie y revelara algo que cambiaría todo. ¿Estaba lista para el descubrimiento que tanto deseaba, aunque ello pudiera poner en riesgo todo lo que había construido? En ese tránsito, un desafío más grande que Humana la esperaba. Elena se acomodó en la pequeña mesa de la cafetería donde se habían citado Carlos y Alejandro. El aroma del café recién hecho impregnaba el aire, pero su mente estaba lejos de los placeres simples de la vida cotidiana. Se sentía como una estratega trazando un mapa de la batalla que estaba a punto de librar. La reunión con Humana había sido solo el primer movimiento en un juego mucho más grande. Se encontraba en un territorio inexplorado que desafiaba su propia percepción. Las decisiones que iba a tomar estaban al borde de cambiar su vida para siempre, y la idea de ser la arquitecta de su destino era abrumadora. Carlos llegó primero. Su expresión era una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Cómo te fue?, preguntó mientras se sentaba frente a ella. Me di cuenta de que tengo más poder del que pensaba, respondió Elena, su voz firme, aunque el miedo se entramaba en su interior. Carlos levantó las cejas, sorprendido por su seguridad. ¿Qué quieres decir? Humana no es alguien a quien se le pueda desafiar fácilmente. Es precisamente eso lo que debemos hacer, afirmó ella, captando la atención de su compañero. Debemos actuar. No se trata solo de huir. Me estoy dando cuenta de que lo que hemos discutido tiene que ejecutarse rápido. Necesitamos un plan para exponer a Humana y desmantelar la red que ha creado. Alejandro se unió a ellos minutos después y al escuchar la conversación se unió al debate con su propio escepticismo. Pero ¿estás segura de que podemos hacerlo? Eso podría volverse peligroso. Elena sintió que su determinación crecía. No estaba dispuesta a dar un paso atrás. He comenzado a pensar en mi posición. En lugar de ser solo una limpiadora, tengo el acceso y la información que podrían ser clave. He estado observando, escuchando. Puedo usar eso a favor nuestro. A medida que hablaba, su voz se hacía más fuerte, resonando en la pequeña sala. Se dio cuenta de que la emoción de compartir su plan iba más allá de ellos. Se estaba trazando un camino hacia su propia emancipación. Los tratos de Humana no son insospechados, y muchos en la empresa temen hablar. Pero si podemos recolectar pruebas, podremos hacer que la verdad salga a la luz. Carlos y Alejandro intercambiaron miradas. Si es cierto lo que dices, podríamos tener una oportunidad.
pero es crítico que actuemos con precaución, dijo Carlos. La voz de Alejandro se alzó. ¿Y qué haremos con Humana una vez que tengamos la evidencia? No podemos quedarnos simplemente con la verdad. Esa pregunta floreció un dilema interno en Elena. El alcance de su ambición era aterrador, y la responsabilidad de tomar decisiones que podían destruir vidas pesaba en su conciencia. Podía sentir el sudor en su frente mientras su mente reflexionaba sobre las posibles consecuencias de sus acciones. Lo que estamos haciendo no es solo para nosotros, aseguró, tratando de calmar sus propios temores. Se trata de liberar a todos aquellos que han sufrido bajo su mano. Sería un acto de justicia, pero también un acto de valentía. La conversación se tornó más enfocada, cada uno aportando ideas y estrategias, delineando un plan que podría cambiar no solo su propia narrativa, sino la de otros que habían sufrido en silencio. Con cada propuesta que hacían, la sensación de que estaban construyendo algo más grande crecía notablemente. Finalmente, la discusión se calmó, y un silencio reflexivo llenó la mesa. En esos momentos, Elena sintió la energía remolinándose a su alrededor, como si el universo mismo estuviera alineando sus fuerzas en respuesta a su decisión. No solo quería ser la heroína de su historia, sino que podía transformar su entorno, volviéndose un símbolo de desafío. Al levantarse, conocía que estaban en el umbral de la verdad, y la incertidumbre del futuro, tan palpable, era ahora su motivación más poderosa. Cada paso que daban hacia adelante significaba un paso hacia la liberación de ellas mismas y de los demás. Sin embargo, cuando se alejaron de la mesa, Elena sintió una opresiva sombra en su mente. Lo que se habían propuesto no solo traería consecuencias inmediatas, sino que había fuerzas oscuras que jamás sospecharían lo que estaba por venir. De pronto, la idea de confrontar a Humana dejó de ser un debate teórico. Estaban al borde de una tormenta. Elena se detuvo un instante antes de salir, sintiendo que una decisión crucial se acercaba más de lo que creía. Estaba realmente lista para desatar la cadena de acontecimientos que podrían no solo cambiar su vida, sino también llevarla a un abismo del que sería difícil regresar. La pregunta resonó en su mente, palpable y peligrosa, como un eco de la verdad que estaba esperando ser desenterrada. Elena caminaba por el pasillo de la oficina, cada vez más consciente de la dualidad de su ser. Por un lado, estaba la limpiadora que conocían todos, invisible en su rutina. Por el otro, una estratega decidida a cambiar su mundo. Ese conflicto interno se tornaba más agudo a medida que sus pensamientos se enfocaban en la misión que había comenzado a gestar. Las miradas ajenas, las conversaciones susurradas y el aire mismo parecían estar cargados de una nueva significación. Ese día, a medida que se deslizaba por el pasillo, se detuvo frente a una de las salas de conferencias. Desde la ventana podía ver a varios ejecutivos discutiendo animadamente. Humana siempre estaba en el centro de tales encuentros, pero, en lugar de miedo, Elena sentía una creciente determinación. La idea de poner fin a su reinado la impulsaba a actuar. Era irónico, la mujer cuya existencia era marginal en este mundo ahora se preparaba para ser el detonante. En lugar de sucumbir al pavor, su mente se encendía con ideas. Organizaría un sistema para recopilar información. Las interacciones casuales con el personal de oficina, los comentarios olvidados en los vestuarios, cada detalle se volvería clave. Comenzaría a construir una red de datos, algo que demostraría la magnitud del problema. Debía comenzar a actuar, a levantar el telón de su propia historia. Con cada día que pasaba, las conversaciones con Carlos y Alejandro reverberaban a través de su mente. Cada plan, cada estrategia que discutieron representaba no solo la posibilidad de enfrentar a Humana, sino también liberarla de su propia prisión mental. Era hora de que su voz se alzara, era hora de que el mundo escuchara lo que tenía que decir. Sin embargo, la presión se apoderaba de ella como una sombra que nunca se disipaba del todo. Con cada pequeño paso que daba hacia la recopilación de información, también lo hacía hacia un abismo desconocido donde las repercusiones de sus acciones amenazaban con devorarla. Su mente empezaba a divagar hacia el futuro, imaginándose en una sala de tribunal, presentando su caso, y en medio de todo el caos, una parte de ella temía que podría perderlo todo. El temor a la venganza de Humana era palpable.
No podía permitirse mostrar debilidad. Era crucial mantener la calma y la claridad. Un día, mientras limpiaba en una de las oficinas más apartadas, encontró un documento que parecía relevante. Su pulso se aceleró al ver nombres y cifras relacionados con tratos sospechosos. Era la confirmación que necesitaba. No solo había un plan, había evidencia. Sin pensarlo, tomó una foto con su teléfono. Las posibilidades de lo que podría hacer con esa información eran infinitas y al mismo tiempo aterradoras. Elena se dedicó a aprovechar su acceso. Invertía sus horas libres observando y recogiendo datos, memorias fragmentadas de conversaciones, registros de ausencias injustificadas. Todo se transformaba en un rompecabezas que iba ensamblando. Su lógica y astucia comenzaría a elevarse, dejando en claro que no solo era la recogedora de basura, sino la portadora de una verdad incómoda. Cada detalle recogido representaba un acto de resistencia. De vuelta en casa, a veces, las dudas amenazaban con desbordarla. ¿Era egoísta luchar por la verdad cuando podría poner en riesgo a quienes amaba? Se preguntaba si valía la pena arriesgarlo todo por la justicia. Sin embargo, al mirar en el espejo, se dio cuenta de que negarse a actuar sería una traición a sí misma y a los sufrimientos de tantos otros. Esa lucha no era solo por ella, era por cada persona que había sentido lo que significaba estar en las garras de alguien como humana. Mientras su determinación crecía, lo que había comenzado como un acto de supervivencia se convirtió en una búsqueda inquebrantable de justicia. Elena había cruzado una línea invisible y no había vuelta atrás. Un día, cuando observaba a Humana discutiendo con otros directivos, la frustración burbujeaba dentro de ella. En ese instante, comprendió que su momento se acercaba. Pero en la misma fracción de segundo, una carga profunda la abrumó la mente. Su corazón latía con fuerza. Pronto se enfrentarían. Sentía que su mayor desafío podría no ser solo el de enfrentar al enemigo, sino confrontar a la versión más poderosa de sí misma que jamás había imaginado. La batalla estaba a punto de estallar y su resolución testing no estaba garantizada. ¿Podría realmente sostener el peso de lo que estaba por venir? Elena se encontraba en el centro de una tormenta, el aire cargado de tensión y anticipación. Cada puñalada de ansiedad la llevó a cruzar caminos que antes parecían imposibles. Se dio cuenta de lo lejos que había llegado desde aquellos días solitarios, en que solo era una limpiadora olvidada, abrumada por las responsabilidades de ser madre y proveedor. Ahora, su mente era un bullicio de estrategias y su corazón latía con la confianza adquirida a través del sacrificio. Había decidido que el enfrentamiento con Humana no solo sería una defensa personal, sino la culminación de un proceso de autodescubrimiento que la había transformado. Era significativa más allá de su trabajo, era la voz de lo oculto, la portadora de la verdad. La información recolectada en los últimos días había creado un mapa claro hacia la justicia que tanto anhelaba, un camino que podía llevarla a un futuro liberador. Reunió nuevamente a Carlos y Alejandro en la cafetería y la atmósfera era electrizante. Lo que estamos por hacer requiere un compromiso total. Comenzó sintiendo que cada palabra sólida resonaba con la fortaleza de su nueva identidad. No podemos permitirnos dudar en este momento. Estamos a punto de enfrentar a un hombre que no se detendrá ante nada para proteger su poder. La mirada decidida de sus compañeros la respaldaba. «Estamos listos», dijo Carlos, después de un instante de tensión. «Si esto va a funcionar, debemos actuar como una unidad. No podemos permitir que nos divida el miedo». Alejandro asintió, más resoluto que nunca. «Vamos a prepararnos». Necesitamos llevar todo lo que tenemos a la reunión. Humana no esperará a que lo ataquemos. Debemos ser estratégicos y contundentes. Elena sintió el ímpetu en sus venas. Había llegado el momento de actuar y no solo sobrevivir. Sabía que ahora era reconocida, no solo como la limpiadora que una vez había sido, sino como un agente de cambio. En el transcurso de los días siguientes, pusieron en marcha su plan. Cada uno asumió un rol.
Carlos reuniría aliados, contactando a personas que estaban dispuestas a corroborar las prácticas ilícitas de Humana. Alejandro se encargaría de la logística, asegurándose de que su próxima jugada no se viera comprometida. Y Elena, el corazón de la operación, usaría su acceso privilegiado para seguir recogiendo pruebas, su capacidad de observación más afilada que nunca. El día del encuentro con Humana finalmente llegó. Elena sintió el peso de la responsabilidad, pero al mirar a sus compañeros, la convicción la llenó. Cuando entraron a la sala de conferencias, el ambiente era tenso. Humana estaba allí observando desde su trono de arrogancia. La batalla comenzaba. «Señor Humana», comenzó Elena, su voz resonando en la sala. «Hemos reunido evidencia que prueba sus prácticas fraudulentas y manipuladoras dentro de la empresa. Ya no nos quedaremos callados ni permitiremos que continúe dañando a otros en su búsqueda de poder». Los ojos del empresario chisporrotearon con furia y sorpresa. «No tienen idea de a quién están desafiando», masculló con su voz grave y amenazante. Pero Elena ya no era la misma mujer que temía su mirada. «Lo sabemos muy bien. Este es solo el comienzo de lo que puede convertirse en una revelación que cambiará nuestras vidas para siempre. Pero más allá de eso, se trata de justicia», aseguró con firmeza. Sus palabras llenaron la sala. Ahora ella era la que marcaba el tono de la conversación. Carlos y Alejandro presentaron sus hallazgos, evidenciando la red de corrupción que giraba en torno a la figura de Humana. Cada documento, cada afirmación era un golpe directo, y la atmósfera se tornó densa mientras la verdad empezaba a destilarse como un néctar amargo. El desenlace no fue sencillo, pero la lucha había dado comienzo. Pronto, los compañeros de trabajo que habían estado temerosos se unieron a la causa de Elena. Sus voces resonaron en apoyo. La verdad era un bálsamo y un arma, y cada testimonio ayudó a construir un caso que desmantelaba las murallas de temor que Humana había creado. La tensión creció, pero en ese clímax Elena sintió un poder que la llenó de vida. Había logrado lo que nunca había imaginado. No solo había cambiado su vida, sino que había sido el catalizador de un movimiento que desafiaba no solo a Humana, sino todo lo que había simbolizado su existencia. La satisfacción era indescriptible, sus esfuerzos estaban dando frutos. Transcurrieron las semanas y la presentación de las pruebas culminó en una investigación formal que llevó a la revelación de muchos escándalos ocultos. Elena, Carlos y Alejandro fueron reconocidos por su valentía y tenacidad. Su vida cotidiana había cambiado. Pero lo más importante, su sentido de identidad e impacto había florecido. Elena había logrado no solo cambiar su destino, sino también convertirse en un símbolo de esperanza. Las manos callosas que antes limpiaban debían ser ahora las que sostenían el futuro de su familia y de muchos más que habían encontrado valor en su ejemplo. La sombra del miedo había sido reemplazada por luz y confianza. Al finalizar su misión, Elena miró hacia atrás, reflexionó sobre su viaje y sonrió. Se había convertido en la arquitecta de su propia vida. Ya no era una sombra, sino la luz que iluminaba el camino de otros hacia la verdad. Y en ese momento de heroísmo personal, supo que nunca más volvería a ser una limpiadora olvidada. Se había transformado en una guerrera de la justicia. No esperen ni un segundo más para compartir esta magnífica conclusión con al menos 5 amigos que necesitan ver la transformación de Elena. Esto es el momento de mostrar su apoyo, así que dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. También suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas y comenten abajo sus reacciones y teorías sobre el final. Este es su momento para ser parte de algo grande.